Vivimos rodeados de luces, pantallas que no se apagan, voces que no se callan, datos que nos siguen como sombras amables. Nos dicen que estamos conectados, que somos libres, que el mundo cabe en la palma de una mano. Pero a veces, entre tanto brillo, uno siente una falta, una especie de cansancio que no se cura con descanso. Un ruido que no viene de afuera, sino de adentro. Byung-Chul Han escribió Psicopolítica para hablar exactamente de eso, de cómo el poder cambió de rostro, de cómo ya no se impone, sino que seduce, de cómo aprendimos a explotarnos a nosotros mismos, creyendo que nos realizamos. Este podcast no busca explicar a Han, sino escucharlo desde otro lugar, desde la calle, desde la mirada del que observa sin apuro, desde esa esquina donde la filosofía se cruza con la vida. Aquí los conceptos se vuelven historias, los ensayos se transforman en murmullos y el pensamiento se dice en voz baja, como quien habla para sí mismo. Porque quizá pensar hoy sea exactamente eso, detenerse. Escuchar el silencio que queda cuando se apagan las pantallas. Recordar que todavía hay un espacio interior a donde no llega la mirada del mundo. Este es un recorrido por las grietas de la posmodernidad. Un viaje a lo invisible. Una búsqueda entre los restos de lo que somos cuando dejamos de simular que estamos conectados. Yo soy Daniel Monticello y esto es Diarios de Motocicleta. Michel Foucault y otros pensadores acuñaron el concepto de biopolítica para definir la forma en que el poder administra la vida de las poblaciones a través de dispositivos que conforman nuestra subjetividad, como la familia, la escuela, el ejército, la clínica, el geriátrico, la iglesia. Se diferencia del poder soberano porque se enfoca en la gestión de la vida misma de los individuos y de la población en su conjunto, buscando optimizar y controlar sus capacidades biológicas e intelectuales, en pos de los intereses de los poderes establecidos. Así, el poder es un normalizador de la sociedad, que distingue entre normales y anormales. Byung-Chul Han dice que ese poder del que hablaba Foucault ya no basta para entender lo que nos pasa hoy, porque ahora el control ya no viene desde afuera, se volvió una voz, una costumbre, un deseo. Ese nuevo poder del que habla Han lo llama psicopolítica, un poder que ya no necesita presionarte, porque te enseñó a presionarte solo. Antes, el patrón vigilaba desde la puerta de la fábrica. Ahora lo llevamos adentro, en forma de cronómetro, de mensaje, de notificación, de culpa y hasta de orgullo. Han dice que vivimos en la sociedad del rendimiento, una época en donde todo es medible, cuantificable, incluso la felicidad, donde el poder ya no ordena, sino que te motiva. Ya no dice obedece, dice vos podés hacerlo. Y es ahí, en esa aparente libertad, donde el poder se vuelve más fuerte. Mira a tu alrededor. La gente corre, produce, se expone, se mercantiliza, se exige. No hay látigos ni prohibiciones. Hay objetivos, metas, desafíos. Y sin embargo el cansancio es el mismo, o peor. Porque ahora el poder no solo organiza el trabajo, también organiza los sueños. Y en ese tránsito, el poder dejó de tener forma visible. Ya no hay cadenas, solo pantallas,
coaching, libros de autoayuda, gurúes del rendimiento, youtubers motivacionales y la sensación de que si ya no podés más, es por tu absoluta responsabilidad. Hay dictaduras que no necesitan bombardeos, ni tanques, ni soldados. No gritan, no amenazan. Te dejan elegir. Pero en realidad, esa elección está preconcebida dentro de tu ser. Byul-Chul Han la llama la dictadura del capital, que puede pensarse como una dictadura perfecta, porque nadie la experimenta como lo que es, sino que la vivimos como libertad. Han vuelve a mirar a Marx, ese viejo que entendió antes que nadie que el capital no tiene corazón, ni moral ni patria, solo un impulso ciego, crecer, expandirse, acumularse, convertir todo, cosas, tiempo, personas en valor de cambio. Marx decía que el capital es un sujeto automático, un sistema que se mueve por sí mismo, y que nosotros, los que creemos manejarlo, terminamos siendo su combustible. En la época de Marx, la explotación era visible, el obrero, la fábrica, la jornada interminable. Hoy el capital aprendió a hablar en voz suave, ya no necesita imponer, seduce, nos convence de que rendir, producir, exponerse es sinónimo de libertad. Miremos al mundo digital. Trabajamos mientras creemos descansar. Nos vendemos sin darnos cuenta. Publicamos nuestra vida, nuestros gustos, nuestras emociones. Y todo se vuelve dato, producto, mercancía. Hasta el silencio tiene precio si se puede medir. Han sostiene que el capitalismo neoliberal lleva al extremo lo que Marx llamó alienación. Pero esa alienación ya no nos separa del trabajo, nos enajena de nosotros mismos. Nos pretendemos emprendedores, pero somos empleados del sistema. Nos creemos libres, pero cada vez más somos engranajes voluntarios de una máquina que no para nunca. El viejo poder de las dictaduras te obligaba a obedecer. La dictadura del capital te convenció de que vos querés hacerlo, y lo haces con alegría, sonriendo, conectado, productivo y agotado. Marx soñaba con la emancipación del trabajo. Han, más pesimista, dice que ya ni siquiera hay una afuera. El capital se volvió total, porque vive en la mente, en el deseo, en la manera en que uno se percibe a sí mismo. Vivimos en un tiempo donde todo debe verse, todo debe mostrarse, compartirse, explicarse. Byul-Chul Han lo llama la dictadura de la transparencia. Antes el poder espiaba, ahora la gente se muestra. Antes ocultarse era resistencia, hoy esconder algo parece sospechoso. Nos enseñaron a creer que ser transparente es ser libre. Pero Han dice que la transparencia, cuando se vuelve total, mata el misterio, seca el alma. Nos deja sin sombra, sin profundidad. Mirá las redes, ahí todo es visible. La felicidad, el cuerpo, la comida, el amor, la tristeza. Pero en esa exposición constante, algo se pierde. La intimidad se vuelve espectáculo. Y lo que no se muestra parece no existir. Han dice que vivimos en una sociedad que confunde verdad con visibilidad. El capital entendió rápido el valor de la transparencia, convertir cada gesto, cada emoción, en dato, en consumo, en perfil.
El ser invisible es el nuevo trabajo del sujeto digital. Pero no se trata solo de política o de información pública. Parece una especie de desnudez obligatoria, una vigilancia que ya no viene desde arriba, sino desde todos lados, y en particular de nosotros mismos. Byul-Chul Han dice que las imágenes del poder cambiaron. En el pasado el poder era un topo, cavaba túneles, se movía en la oscuridad, actuaba bajo tierra. Era un poder oculto, que necesitaba vigilar, disciplinar, dominar, espiar. Era ese poder que Foucault había descrito, un poder de vigilancia, de estructura, de control. Pero hoy, dice Han, el topo fue reemplazado por la serpiente. La serpiente no cava, se desliza, no se esconde, brilla al sol. Es flexible, rápida, invisible cuando quiere, visible cuando le conviene. El poder contemporáneo ya no necesita la profundidad del topo. No busca secretos, busca exposición. No excava, circula. Se mueve en la superficie brillante de las pantallas, en los flujos de datos, en la transparencia. Es un poder serpentino. El topo representaba el poder disciplinario, el de la fábrica, la escuela, la cárcel. La serpiente encarna el poder digital, seductor, suave, envolvente. El topo vigilaba desde afuera, la serpiente se mete adentro, en la mente, en el deseo, en el impulso de mostrarse. Vivimos rodeados de serpientes invisibles, algoritmos, notificaciones, publicidades, métricas. El topo cavaba buscando el control, la serpiente danza buscando la conexión. Y esa conexión, que parece libertad, termina siendo una nueva forma de dominación. El poder de hoy ya no necesita imponerse, se desliza. Y cuando uno quiere darse cuenta, ya está adentro, en la piel, en la mirada, en el pensamiento, en nuestra subjetividad. El capitalismo de la emoción llegó después como una continuación natural de esa sutil vigilancia. Ya no se trata solo de vender objetos, sino de capturar sentimientos. La economía se volvió sentimental y cada emoción es una moneda. Han dice que hoy el capital se alimenta de afectos, de la alegría que compartimos, del enojo que publicamos, del miedo que multiplicamos sin darnos cuenta. Cada gesto se transforma en dato, cada emoción en rendimiento. Las redes sociales son el mercado de las pasiones, un bazar donde los corazones laten al ritmo de los algoritmos. El amor, la tristeza, la esperanza, todo se mide, se traduce, se vende. El poder ya no necesita reprimir el alma, le basta con hacerla hablar. Y lo logra, porque todos queremos ser escuchados. Pero en ese hablar continuo se pierde el silencio, donde las emociones nacían de verdad. Han observa que en esta exposición permanente, los sentimientos se vuelven fugaces, sin permanencia. Ya no hay profundidad, solo superficie brillante. Todo lo que se siente se comparte, todo lo que se comparte se agota. Y llega un momento en que uno solamente necesita estar un momento en silencio, como un árbol, como una nube, presentes, pero sin drama. Han no escribe desde el resentimiento ni desde la nostalgia. Lo hace desde una tristeza lúcida.
como quien contempla una flor artificial, perfecta, inmortal, brillante, pero sin aroma. Y se pregunta si acaso la vida no necesita también de su fragilidad para ser real. Estamos en una era de devoción por lo digital, y devoto significa sumiso. ¿Tenemos las pantallas en nuestras manos o nosotros estamos en manos de las pantallas? Llevamos el celular como un sagrado rosario. Y ambos, celular y rosario, sirven para controlarnos, para examinarnos a nosotros mismos. El like es el amén digital. El celular es un confesionario móvil. Las redes sociales son la iglesia, la sinagoga global de lo digital. El poder de hoy no se esconde detrás de muros, brillan las pantallas. No vigila en silencio, te invita a participar. Y uno participa plenamente, sin notar que está siendo administrado. El control se volvió invisible, porque alienó nuestra voluntad a través de lo digital. Quizá entender esto no cambie nada de inmediato, pero como todo lo invisible, nombrarlo es el primer paso para verlo. Y cuando algo se ve, empieza a perder un poco de su poder.